Muy buenas a todos. Vamos con el tema 3 de las máquinas de corriente continua trabajando como motor. En este primer vídeo de la máquina de corriente continua trabajando como motor, pues voy a plantear los 3 puntos que vamos a tratar en esta serie de vídeos, esta bonita experiencia como youtuber. La primera parte que vamos a ver es el funcionamiento motor de la máquina. Sí, qué pasa cuando la máquina de corriente continua trabaja con motor y qué variables vamos a analizar o qué variables nos interesan. Luego el siguiente apartado, que va a ser el más extenso, vamos a ver distintas configuraciones de la máquina de corriente continua trabajando como motor y cuáles son sus características de funcionamiento en función de aquellas características que hayamos planteado en el punto 1 que nos van a interesar. Y por último, en el apartado 3, pues hablaremos del control de velocidad y de los transitorios de la máquina de corriente continua. Como ya sabéis, nosotros estamos analizando en esta asignatura la máquina de corriente continua en régimen estacionario, pero en realidad las máquinas rara vez están en régimen estacionario, sino que habrá situaciones en las que tengan dinámico. Pues bueno, se verá algo del tema transitorio en este tema también. Me vengo a la presentación. En cuanto a que funcione la máquina como motor, no es nada que nos esperásemos, porque ya hablamos que la máquina eléctrica, en concreto la de corriente continua, que es la que estamos tratando aquí en esta parte de la asignatura, pueden trabajar tanto como generador o como motor, y que lo único que depende es del flujo de potencia, el sentido que tenga. Pues si la potencia entra desde la parte eléctrica y va a la parte mecánica, pues estaremos trabajando como motor, mientras que si la potencia entra de la parte eléctrica, de la parte mecánica y va hacia la eléctrica, pues estaremos hablando del generador. Las conexiones de los dos devanados que tengamos, pues pueden ser las mismas que teníamos en el generador, es decir, podremos tener motor con excitación independiente, motor con autoexcitados, ¿vale? Como eran en derivación, en serie, timanes permanentes, que no hablamos de ellos como generadores, o compuestos tanto acumulativos, compuestos acumulativos o compuestos diferenciales. En este caso, cuando trabajamos como generadores, nuestra intención era controlar la tensión VT de salida para distintas corrientes de carga. Pues aquí, como vamos a estar trabajando como motor, en lugar de tener una variable eléctrica a controlar, lo que vamos a tener es una variable mecánica, que va a ser la velocidad que tenemos en nuestro eje. Ya que la variable a controlar va a ser la velocidad en lugar de la tensión, pues el coeficiente de regulación, que anteriormente en generadores era de tensión, pues ahora va a ser un coeficiente de regulación de velocidad, donde vamos a tener en este término de coeficiente de regulación, pues velocidad sin carga menos velocidad plena carga dividido la velocidad a plena carga, y eso nos dará una idea de cómo se comporta la curva característica de nuestro motor, que en este caso, pues como he dicho, está relacionado con la velocidad, y tendremos en el eje X pues el par, ¿vale? Vamos a intentar caracterizar cómo se comportan cada uno de las distintas configuraciones de motores de corriente continua, y para ello vamos a hacerlo con una curva característica que tendremos en el eje Y la velocidad y el par. Es decir, queremos saber cómo varía la velocidad que nos da nuestro motor en función del par de carga al que está sometido. Pues si va aumentando el par de carga, pues ya veremos si aumenta o disminuye la velocidad en función de la configuración de motor que tengamos. En este primer vídeo os dejo hasta aquí, y ya en el siguiente vídeo pues empezaremos a analizar cada una de las configuraciones de motores de corriente continua que podemos tener, que como he dicho pues van a ser las mismas que teníamos para el caso de la máquina de corriente continua trabajando como generador. Así que nada, corto la grabación de este vídeo y me pongo a haceros el vídeo del motor de corriente continua en derivación y con excitación independiente, que se van a comportar igual en este caso. Un saludo y os veo en un rato.